España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos a una muy hermosa zona en los confines con Portugal, a las tierras del Bajo Miño. Nuestro camino empieza en una preciosa zona costera, una de tantas de Galicia, en la que el granito y la espuma de las olas son los principales protagonistas a lo largo de kilómetros. Viendo guerrear al mar aquí, incansable, contra las rocas del litoral, nos embarga una paz inexplicable. La misma paz que aquí buscaron hace muchos siglos los hombres que fundaron un monasterio. Un monasterio en el que terminaría existiendo una gran devoción hacia la Virgen del Mar, el monasterio de Santa María de Oia. El monasterio, primero benedictino y luego cisterciense de Santa María de Oia, existe al menos desde el siglo XII. Se emplazó en un lugar entonces especialmente solitario que solo acabaría poblándose tras la llegada de los monjes. En algunas zonas del edificio, en el que, como suele acontecer, los siglos fueron superponiendo estilo sobre estilo, se advierte la austeridad cisterciense. La vida de los monjes en este lugar no fue a veces lo tranquila que hubiesen deseado. Los monjes de este monasterio no solamente tenían que dedicarse al rezo, al estudio, al trabajo, sino también a una labor de vigilancia y defensa del litoral, puesto que esta zona de costa estaba altamente expuesta a ataques por mar. Ataques, por ejemplo, de piratas. Parece que en alguna ocasión los religiosos debieron hacer frente a alguno. De hecho, esta zona durante mucho tiempo fue estratégica y era visitada regularmente por jefes militares que velaban por este área de nuestro territorio. Hoy, por fortuna, esta costa es más tranquila y podemos simplemente dedicarnos a gozar de su belleza. Para hacerlo con especial intensidad, nos desplazamos unos pocos kilómetros al sur de Oia, hacia Aguarda. Subimos a uno de los más hermosos miradores de la nación española, el monte de Santa Tecla o de Santa Trega, como también se le llama aquí. Algo tiene el mar que te hipnotiza. Pasa en otros sitios, pero acaso aquí con más intensidad. El mar, que para muchos gallegos es algo sagrado, es como una imagen de lo infinito. Pero los grandiosos paisajes que vemos desde aquí no son solo los marinos.
también los del estuario del río Miño, que aquí desemboca. Un paisaje de altísimo valor natural que compartimos con nuestros hermanos portugueses. Pero en el Monte de Santa Tecla no solo estamos citados con el paisaje, sino con la historia. ¿Y de qué manera? ¿Dónde si no podemos encontrar un castro como este, con tal esplendor y en tal marco natural? Es el famoso castro de Santa Tecla. Este emplazamiento, con tan amplia visión del mar y por tanto posibilidad de controlar las naves que por él se moviesen, así como por un amplio tramo del río Miño, es realmente estratégico e influyó en que este castro se ubicase aquí. Con lo impresionante que es lo que hasta ahora se ha excavado, es, sin embargo, tan solo una pequeña parte de lo que queda por excavar de una villa en la que vivieron miles de personas. Aunque sus orígenes serían muy anteriores, parece que habría tenido un desarrollo singular en torno al siglo que precedió y al que siguió al nacimiento de nuestro Señor. Es un castro que, como tantos otros, acabaría romanizándose, aunque sin perder elementos propios de la cultura celta. El dominio de construcciones circulares, elípticas, en este castro, evidencia, al menos arquitectónicamente hablando, una menor influencia romana. Mil años antes de que este castro existiera, ya había aquí hombres que nos dejaron huella también de su presencia. Esa es, más o menos, dependiendo de los casos, la antigüedad de muchos de los petroglifos que pueden encontrarse no solo en este monte, como estos que hay junto al castro, sino en otras zonas de España, y que abundan singularmente en algunas áreas de Galicia. Muchas veces es difícil ver bien estos grabados prehistóricos, por el efecto de la erosión y de los líquenes que los cubren. Tan difícil como saber la razón por la que los hicieron nuestros antepasados. Para saber más de estas y otras cosas, hay en el Monte de Santa Tecla un pequeño museo que es interesante visitar. El Museo Arqueológico de Santa Trega, que conserva, investiga, clasifica y divulga los hallazgos que se producen aquí. Una vez visitado este museo, seguimos nuestro camino. Un camino que sigue ahora por las riberas del Miño. Unas riberas de gran valor ecológico. El bosque natural más importante que podemos encontrar en la zona es el que precisamente hallamos en las orillas del río. Es el bosque ribereño, de sauces, alisos, fresnos y otras especies de árboles. Pero lo que más valor ecológico tiene aquí es probablemente el río mismo, cuya fauna, que no conoce fronteras, podemos conocer en el Museo Acuático, el Aquamuseu, de Vilanova de Cerveira, en la orilla portuguesa. Estamos en el reino de la nutria, una especie maravillosa que transmite optimismo, a pesar de haber desaparecido de muchos cursos de agua peninsulares, por la persecución directa de la especie, la contaminación, los embalses, canalizaciones u otras causas.
Pero eso no ha pasado aquí, en esta zona del río Miño. Y la nutria es una especie bioindicadora, es decir, su presencia revela muchas veces que el ecosistema en el que se encuentra goza de mejor salud. La nutria no es solo la nutria, de alguna manera, es todo el río. Conoce todo lo que hay en él, y con sus ojos podríamos ver cosas maravillosas en este tramo del Miño tan lleno de vida. Podríamos ver, por ejemplo, peces autóctonos y también los menos deseables, peces introducidos. En muchas cuencas fluviales españolas hay más especies introducidas que autóctonas, y eso no es bueno. La nutria no topa ya solo, como en tiempo sucedía, con truchas autóctonas, sino también con las arcoíris. Nuestra simpática dama del río ya no solo nada entre especies como las bogas, los cachos o las bermejuelas, puede hacerlo también entre peces exóticos como los carpines. Bonitos, sí, pero no por ello menos ajenos a nuestra fauna piscícola. También lo son las carpas, que tan familiares nos parecen y que fueron en su día introducidas, como mucho más tarde los black bass. No sabemos qué le parecerá a nuestra nutria del Miño todo esto, por mucho que no tenga remilgos a la hora de comerse a algunos de estos nuevos compañeros de río. Y tampoco sabemos la gracia que le hará, aunque imaginemos que poca, a habitantes de pleno derecho de nuestras aguas, como los barbos. Es este, el Miño, uno de los pocos ríos ibéricos donde las nutrias aún pueden convivir con los salmones que vienen de mares lejanos a criar aquí. Vemos algunos jovencitos que poco tienen que ver con el porte de sus sacrificados progenitores, junto a otras especies como lisas, soyas, pejerreyes y demás. Es este, pues, un río lleno de vida, un paraíso para las nutrias y no solo para ellas. Paradójicamente, cuando más vida tiene un río es cuando muere, lo de morir entre comillas, en el mar. Lo de morir es un decir. El Miño no muere, sino que inyecta su vida en el mar. Las desembocaduras, rías y marismas tienen unas condiciones excepcionales que las convierten en uno de los tipos de ecosistema más productivos de la Tierra, influyendo mucho en cosas como la abundancia de ciertas especies de peces marinos, objeto de pesca comercial. Todas estas cosas las hemos visto siguiendo a nuestras nutrias. Pero estas tierras del Miño no son solo ricas y hermosas en lo que a la naturaleza atañe, también en lo que atañe a lo que los hombres han hecho en sus orillas. Vamos a verlo siguiendo unos pocos kilómetros por el río, en nuestro siguiente destino. Llegamos a la ciudad de Tui, que se mira coqueta en las aguas del Miño. Una ciudad llena de belleza e historia.
paseamos por las calles de su casco viejo, en algunas de las cuales el tiempo parece haberse detenido hace siglos. Hay en Tui muchos rincones con encanto, muchos. Vamos directos a su principal edificio, el edificio de más renombre en Tui, la catedral. Erigida en los siglos XII y XIII sobre el solar donde antes hubo una catedral sueva, incorporaría luego elementos de otros estilos. Es una catedral que tiene aspecto de fortaleza medieval, y no solo aspecto, ya que también fue eso, fortaleza defensiva con todas las de la ley. Lo primero que nos llama la atención al llegar a la Catedral de Tui es este conjunto escultórico de la portada, que sin duda es uno de los más relevantes de toda Galicia. Y tanto. Este pórtico del siglo XIII es una maravilla que nos habla de lo maravilloso, de lo milagroso de Cristo, de la Virgen, de los apóstoles, los profetas. Es la fe hecha hermosamente piedra. La escritura, la Biblia, materializándose en estatuas de roca que servían para evangelizar a los iletrados y para que los letrados, pero que acaso muchas veces podían tener más la letra que el espíritu, reforzasen su fe. Pasamos dentro y continuamos maravillándonos, sea con sus elementos góticos o sea con los románicos que persisten en ella. Nos recreamos con sus naves, sus bóvedas, sus espacios. Tiene esta catedral dos magníficas cajas de órgano barrocas que se alzan en su nave central. El retablo de la Expectación, de gran valor artístico, nos muestra a Nuestra Señora embarazada, esperando el nacimiento del Redentor. También es hermosa la capilla renacentista de San Telmo, patrono de los navegantes y de Tui. Y algunos capiteles románicos que podemos encontrar son sencillamente magníficos. Son tantas las cosas que podrían citarse que no hay tiempo para ello. Les invitamos a visitar esta catedral y a permanecer en ella el tiempo suficiente para conocerlas. Y sobre todo, para que se empapen de su espiritualidad, ya que una catedral como esta no es solo algo artístico, y lo artístico se hizo aquí para contribuir a la elevación de las almas. Espacio muy importante en la vida espiritual de esta catedral fue durante mucho tiempo su claustro, de estructura gótica, aunque en torno a él podamos ver algún elemento anterior como la entrada de la antigua sala capitular románica. Este claustro gótico de belleza absolutamente extraordinaria es único en su género, en su estilo, en toda Galicia. Antes de que lo que vemos en esta catedral fuese construido, hubo otro lugar sagrado en Tui que sirvió de templo catedralicio. Y a él vamos.
es la iglesia de San Bartolomé. Exteriormente, los añadidos más recientes, como los que vemos en la torre y la fachada, que son del siglo XVIII, nos ocultan lo que vamos a encontrar dentro de ella. Algo de belleza extraordinaria construido en siglos como el XI y el XII y levantado sobre una primitiva iglesia y necrópolis muy anteriores. La estatua del santo titular que vemos es del siglo XII. Y del siglo XI, la magnífica colección de capiteles que nos narran diversos episodios bíblicos. Las trompetas del Apocalipsis. Daniel, inmune, en el foso de los leones, mientras que los malvados eran devorados. Herodes y la decapitación del Bautista. Y otros temas. Parece que en el siglo XVI se añadirían estas pinturas murales en el ábside central. Retratan la pasión de Cristo y elementos simbólicos de gran belleza. Estamos llegando ya al final de este capítulo y no queremos terminar sin visitar un espacio natural muy cercano a Tui, el espacio protegido de Monte Aloia, hacia el que nos encaminamos ahora. Tras unos pocos kilómetros, llegamos. Monte Aloia es una atalaya imponente sobre Tui y sobre las tierras del Bajo Miño. Nuestra vista puede atisbar desde aquí, por ejemplo, la desembocadura del río y el monte de Santa Tecla en el que antes estuvimos. Pero Monte Aloia, además de un extraordinario mirador, es también un bosque. Sin embargo, no es en su mayoría un bosque natural, sino plantado por el hombre y con especies no propias de la zona, a pesar de lo cual el monte puede merecer una visita. De hecho, es uno de los lugares más queridos de la zona. Monte Aloia es un espacio protegido donde la mayor parte de la vegetación que hay, arbórea, es alóctona, es decir, son árboles exóticos. Sin embargo, en algunos rodales, como en este, encontramos también especies más familiares, como el castaño o los carballos. En estos retales de fronda autóctona se respira siempre algo distinto a lo que se respira en las frondas que no lo son. Y así hemos llegado al final de este capítulo en torno a las tierras del Miño, un programa en el que tantas cosas tan hermosas hemos visto en uno de los miles de rincones encantadores de esta gran nación a la que con tanta pasión amamos, que llamamos España.